Rafael Alberti Merelo nació en el puerto de Santa María, Cádiz, el 16 de diciembre de 1902 en el seno de una familia de origen italiano. Su padre, Vicente Alberti, trabajaba como exportador de vinos de Osborne, una importante bodega de vinos del puerto, y debido a sus viajes profesionales pasaba muy poco tiempo al lado de su familia. Cursó la primera enseñanza con las Carmelitas y después ingresó en el Colegio de Jesuitas San Luis Gonzaga, en el puerto de Santa María. La disciplina del colegio chocaba con el carácter del joven, quien empezó a tener malos resultados académicos, siendo expulsado en 1916 por mala conducta. En el 1917 se trasladó a Madrid con su familia. Rafael decide seguir su vocación de pintor, demostrando gran capacidad estética para captar el vanguardismo de la época. Consigue exponer en el Salón de Otoño y en el Ateneo de Madrid. En 1920 murió su padre. Ante el cuerpo yacente de su progenitor, Rafael escribió sus primeros versos. Nace allí el poeta Alberti. Una afección pulmonar le obligó a desplazarse a la localidad segoviana de San Rafael en la Sierra de Guadarrama. Restablecido, regresó a Madrid, donde empezó a frecuentar la residencia de estudiantes y se rodeó de otros poetas. Conoció allí a Federico García Lorca, a Pedro Salinas, a Gerardo Diego y otros jóvenes autores que construirán el más brillante grupo poético del siglo XX. En 1924, Rafael Alberti recibió el Premio Nacional de Poesía por Marinero en Tierra, convirtiéndose así en una figura preeminente en la lírica española. También, en este año, comenzó una relación con la pintora Maruja Mayo, que duró hasta 1930. Su romance se caracterizó por tener todos los elementos característicos de un drama de Hollywood. Esta relación puede verse en las obras que ambos produjeron durante estos años, aspecto que se plasmaría en alguna de las obras poéticas de Alberti, como Acal y Canto, visualizando a la vez algunas de las series pictóricas que produjo la pintora en estos años, como Verbenas y Estampas. Su relación terminó cuando Alberti conoció a María Teresa León y se casó con ella. Su romance se mantuvo en silencio durante muchos años, ya que la propia María Teresa insistió a Alberti en no mencionar nunca el nombre del artista y éste le hizo caso. Sin embargo, en 1985, con María Teresa ingresada por su enfermedad y Mayo viviendo en un geriátrico, Alberti rompe su silencio en un artículo del País titulado De las hojas que faltan. En 1927, con ocasión del tricentenario de la muerte de Luis Góngora, aquel grupo de poetas decidió rendir un homenaje en el Ateneo de Sevilla al maestro del barroco español. Aquel acto supuso la consolidación de la llamada generación del 27, protagonista de la Edad de la Plata de la poesía española. En los años siguientes, Alberti sufrió una crisis existencial debido a su delicada salud, sus penurias económicas y la pérdida de fe. La evolución de su conflicto interior se manifiesta en su poesía de estos años. En Sobre los Ángeles toca un fondo de desolación que solo superará mediante el compromiso político. Durante la dictadura del general Primo de Rivera, participó en revueltas estudiantiles, apoyando el advenimiento de la Segunda República Española y se afilió al Partido Comunista de España. Para él, la poesía se convierte en un arma necesaria para sacudir conciencias, una forma de cambiar el mundo. En 1928 se encontraba viendo la final de la Copa del Rey de fútbol entre el FC Barcelona y la Real Sociedad, donde destacó el portero culé Franz Platko. El poeta le dedicó un poema por su espléndido partido. Alberti, luego de su exilio, regresa a España en 1977 después de la muerte de Franco y la instauración de la monarquía. Este año fue elegido diputado del Congreso en las listas de PCE, pero no tardó en renunciar al escaño para continuar en Roma su trabajo como poeta y pintor. A partir de entonces asistió a recitales, conferencias y homenajes multitudinarios. No consiguió sillón en la academia, pero obtuvo el mayor reconocimiento literario, el Premio Cervantes, que se le adjudicó en 1983. Antes había sido distinguido con galardones internacionales como el Premio Lenin de la Paz y el Premio Roma de la Literatura, además del Premio Nacional del Teatro. Renunció al otro gran galardón de las letras españolas.
el Premio Príncipe de Asturias, debido a sus fuertes convicciones republicanas. Como si en realidad existiera un ángel de los números que fuera contando en la jornada de luto. Un año de oscuridad para cada uno de luz, más de 2 de propina. Cuando salió al exilio, Alberti tenía 36 años. Cuando volvió, habían pasado 38. Casi 4 décadas dan para mucho. Para más de 30 libros y una hija, para varias casas, para miles de cartas, para lidiar con el descanto. No es difícil pensar que la desilusión creciera a medida que los años transcurridos uno y otro lado, dentro y fuera de la frontera, iban guardándoles en la balanza. Comentaba Rafael Alberti en una antigua entrevista que a su llegada a Buenos Aires en 1940. Ni él ni María Teresa León querían comprarlas, ni siquiera una silla, en la que confiaba de que la situación que se viviese en España sería temporal. De esa atenta creciera de paso, al término de la contingencia mundial, a considerar lo terrible, a hacer de lo provisional una certeza, y convertir en eterno en el sentido de ausencia. Tal vez, en algún momento, Alberti llegará a pensar que luchaba realmente contra una sin razón impasible, y que en algún poder extraño debía andar tras aquellos que hablaban desde lo alto, y que desde lejos parecían intocables y eternos. 4 décadas dan para mucho. En 1949 nacería bonaerense Aitán Alberti. La familia permanecería en Argentina durante 24 años. A Italia llegarían en 1963. Pasarían otros 14 años, hasta que el poeta pudiera pisar nuevo el Salón Español, en abril del 77. Un año después del nacimiento de su hija, Alberti publicaría en México el primer volumen de La Arboleda Perdida, su libro de memorias. Si han habido un poeta en el destierro que siempre haya recordado España, ese he sido yo, decía. Una nostalgia que iría palmándose en libros como Oda Martina o Retornos del Vivo Lejano, aunque prácticamente no hay obra del portuense en la que no se refleja su necesidad de amarre, su sentimiento de pérdida. Esta herida había vuelto a su nombre y su imagen, ya que siempre un ícono de los intelectuales represaliados. En Sudamérica, Alberti publicó títulos como Entre el clavel y la espada, El adefesio, A la pintura o Noche de guerra en el Museo del Prado. Impartió numerosos recitales y conferencias, recuperó su faceta de pintor, participó en distintas exposiciones o cultivó vínculos imborrables. Visitó varias veces la URSS y algunos países de la Europea del Este. Rafael Alberti vivía entonces en realidad un segundo exilio, el primero doméstico y premonitorio. Lo había experimentado durante su juventud, cuando la familia se trasladó a vivir a la capital de España. No quería estar en Madrid, no me gustaban sus colores, sentía la nostalgia de la espuma de mar, afirmaba en una de las declaraciones a ABC. Ejercía ya entonces en su juventud de andaluz exiliado. La otra expulsión a término de guerra civil tuvo en París, en el caso de Pablo Neruda y la emisora Radio París Mondiale, su premista parada. El acerco alemán obligaría al matrimonio a partir poco después hacia América. Yo quiero volver a Italia, con María Teresa y mi chica. Ahí me siento bien y lleno de cosas. Aquí me muero poco a poco, escribe en una carta de 1951 desde La Gallarda, en Punta del Este. La familia no llegaría a Italia, sin embargo, hasta mucho más tarde, siendo en este destino que los Alberti escogieron buscando un país que estuviera cerca de España, escaramente por las experiencias con la policía francesa y alentadas por la ansencia italiana del escritor, que incluso recordaba a sus tíos hablando en italiano. En Roma, en la Vía Gilia y en Trastevere, Alberti aseguraba haber podido vivir sin ser molestado. Su estancia en el país italiano lo facilitaba. Además, el contacto con sus compatriotas. En Italia, el poeta pudo recuperar la luz que había extrañado durante tanto tiempo, pero aún se valía lo suficiente como para escribir los versos perturbadores de Roma, peligro para caminantes. En la lírica albertina, el populismo, gondorismo, surrealismo, poesía política y poesía de la nostalgia.
El primer ciclo de su poesía está constituido por Marinero en Tierra y los 2 libros siguientes. En Marinero en Tierra expresa su nostalgia por no poder disfrutar del mar de su tierra natal ni de la compañía de su padre. El amante, publicado en 1926, refleja sus impresiones por distintos puntos de Castilla, donde conoció Santo Domingo de Silos, Aranda de Duero, la Ribera del Duero, Burgos, entre otras. Allí viajó con su hermano, representante de vinos y sus derivados. A esta obra le sigue El Alba de Alelí, publicada en 1927. El poeta se sitúa en la tradición de los cancioneros, pero desde la posición de un poeta de vanguardia. En su segundo momento, una nueva tradición sucederá, la de Góndora. El resultado es Calicanto, publicado en 1929, pero escrito entre 1926 y 1927. El gondorismo está en la profunda transfiguración estilística que se someten los temas. En este libro aparecen unos tonos sombríos que anticipan a otro libro sobre los ángeles, publicado en 1929, pero escrito entre 1927 y 1928. Sobre los ángeles, que abre a la tercera etapa, esto es la surrealista, nace como consecuencia de una grave crisis personal en el grado de la crisis estética general común entonces a todo arte de Occidente. El clasismo anterior salta a desecho, y aunque todavía el poeta recurra a formas métricas tradicionales, el versolibrismo irrumpe triunfante. La característica de este poemario sería la densidad de las imágenes, la violencia del verso y la creación de un mundo onírico e infernal. Es el libro mayor del poeta, que prolongará sus tonos apocalípticos en Cerrones y Moradas, escrito entre 1929 y 1930, para cerrar el siglo surreal con el humor de Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho 2 tontos, publicado en 1929, en donde se recogieron poemas dedicados a los grandes cómicos del cine mudo. La identificación de conducta privada y pública, que puede ser considerada un rasgo definidor del surrealismo, se traduce en Alberti en una toma de posición ideológica cercana al comunismo, que lo conduce al ámbito de la poesía política, cuya primera manifestación, que elegía cívica, Con los zapatos puestos tengo que morir, publicada en 1930. Con el establecimiento de la Segunda República Española en 1931, Alberti se encora hacia las posiciones del marxismo. Los poemas de estos años serán reconocidos en Consignas y Un fantasma recorre Europa, ambos publicados en 1933. 13 bandas y 48 estrellas, publicado en 1936, y Nuestra diaria palabra del mismo año. De un momento a otro, publicado en 1937, en un conjunto que el autor llamaría El poeta de la calle, publicado en 1938. Hay que añadir La elegía Verte y no verte, publicada en 1935, dedicada a Ignacio Sánchez Mejías. En el exilio comenzó el último siglo de Alberti. De la poesía no política se destaca Entre el clavel y la espada, en 1941, y A la pintura, publicado en 1948. Retabló sobre los temas y figuras del arte pictórico. Entre ellos, Retornos de lo vivo lejano, publicado en 1952, y La oda marítima, seguida de las baladas y canciones del Paraná, publicada en 1953. Vertebrado por el tema de la nostalgia, en los que el verso culto aterna del neopopular y con momentos de alta calidad que reaparecen en Abierto a todas horas, publicado en 1964, y en el primer libro europeo, Roma, peligro por caminantes, publicado en 1968. La última producción albertiana es muy copiosa, sin que falte el poeta erótico, como Canciones para altar, publicadas en 1988. Rafael Alberti fue un merecedor de un gran número de premios y reconocimientos, tanto en vida como después. Entre estos destacan Premio Nacional de Literatura, Premio Lenin de la Paz, Premio Príncipe de Asturias, el cual renunció a recibirlo por sus ideales republicanos, Premio Edna Taormina, Premio Struga, Premio Nacional del Teatro,
Premio Cristo Botem, Premio Pedro Salinas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Comendador de las Artes y las Letras de Francia, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Toulouse, Premio Miguel de Cervantes, uno de los premios más importantes para él, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Cádiz, Medaille Picasso de la UNESCO, ingresa a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Burdeos, Premio Roma de Literatura, Orden Gabriela Mistral, Ciudadano Ilustre de Buenos Aires, Doctor Honoris Causa de la Universidad de La Habana, Huésped Ilustre de La Habana, Doctor Honoris Causa de la Universidad Complutense de Madrid, Medalla de Oro de Bellas Artes, Doctor Honoris Causa de la Universidad Politécnica de Valencia, Alcalde Perpetuo de la ciudad del Puerto de Santa María, Hijo Predilecto de la provincia de Cádiz, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña y por último Ciudadano de Honor de la ciudad de Roma.